2.1 Suma de números consecutivos. Dice el problema inicial: efectúa las siguientes sumas. Determina un procedimiento para sumar 5 números consecutivos. Pues el procedimiento que comúnmente conocemos sería sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero cuando me dice determina un procedimiento es que busquemos una forma más fácil en la que encontremos alguna característica específica con la que vamos a hacer esto de manera abreviada, podríamos decir. Y eso se puede hacer a partir de encontrar patrones numéricos, debido a que aquí vemos que hay una secuencia de números que lleva un orden específico. ¿Y cuál es el orden específico que lleva esta secuencia? Es que todos estos números son números consecutivos, y nos damos cuenta que son números consecutivos porque la diferencia entre cada uno de ellos es de una unidad. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el 13, 14, 15, 16, 17. Todos son números consecutivos. Si ustedes hacen las cuentas en esta primera suma, nos da como resultado 15. En esta otra suma da como resultado 75. Y en esta, si sumamos, da 150. Pero tendríamos que estar escribiendo las sumas, posiblemente 28 más 29, y habría que hacer todo ese trabajo. Vamos a ver de qué manera se nos va a facilitar este tipo de sumas. Continuando con lo anterior, aquí tenemos las sumas que se nos presentaban y los resultados obtenidos. Tenemos 15 en el primero, 75 y 150. Se pudo determinar que estos resultados también se pueden escribir de esta forma. El 15 lo puedo escribir como 5 por 3 y sigue siendo 15. El 75 como 5 por 15 y el 150 como 5 por 30. Pero se ha notado que estos números que se encuentran aquí son estos mismos. Y este 5 pues parece ser que son la cantidad de números que estoy sumando, en este caso, que son 5. Entonces el patrón numérico que me representa estas sumas sería la cantidad de números que estoy sumando multiplicada por el número que se encuentra en el centro. Este es el número que se encuentra en el centro. El 3 está en el centro de esta suma, el 15 también en el centro de esta suma, y el 30 sucede lo mismo. 5 por el número que está en el centro, 5 por el número que está en el centro y 5 por el número que está en el centro. Entonces, si yo tengo otra suma de 5 números consecutivos, pues se tendría que poder aplicar lo mismo y no tendría la necesidad de estar sumar un número más otro número más otro número más otro. Pero también tenemos que definir lo siguiente: para que se pueda realizar esto, los números deben de estar en orden de menor a mayor. Ese es el caso que hemos estudiado hasta el momento. Podría ser que estén también de mayor a menor, pero no lo hemos determinado. Solamente hemos estudiado hasta el momento los casos que se encuentran aquí, y en los 3 casos se encuentran ordenados de menor a mayor y sin ningún salto. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo colocar el 1 aquí, luego el 3 y luego el 2, sino que deben de ir ordenados según como corresponde. Luego aquí nos dice, tomando n como el primer término de una suma de 5 términos, podemos escribir cada elemento en base al primero. El primero es 13, el segundo es 14. ¿Cómo puedo escribir el segundo elemento en base al primero? Pues al primero le sumo 1, 13 más 1, y ese es 14. Y el 15, 13 más 2. El 16, 13 más 3, y el 17, 13 más 4.
Entonces, si n me representa el primero, significa que el segundo sería n más 1, el tercero n más 2, el cuarto n más 3 y el quinto n más 4. De esta forma, podríamos determinar que esta suma se puede también encontrar de la siguiente forma. Vamos a hacer aquí la suma de estos elementos. Tengo n. Si yo sumo todos estos elementos, o los vamos a escribir aparte, n más n más 1 más n más 2 más n más 3 más n más 4. ¿Cuántas veces tengo n? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 veces n. Y los números los sumo entre ellos ya que son términos semejantes. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Si esto lo factoramos, nos quedaría de la siguiente forma: 5 multiplicado por n más 2. ¿Por qué nos queda así? Si yo multiplico 5 por n, me genera este 5n. Si yo multiplico 5 por 2, me queda 10. ¿Qué es lo que he obtenido en este momento? He obtenido la suma total de todos estos números. Que estos números me están representando los que tenía originalmente. El 13, este de aquí, este de esta parte sería el 14, este de aquí sería el 15, este el 16 y este el 17. Y dice que al sumarlo da 5n más 2. ¿Quién es n? N es el primer número. Eso me representa n. Pero podemos notar que dice 5n más 2. ¿Y quién es n más 2? N más 2 no es nada más que este término, el del centro, como lo habíamos determinado aquí. Se multiplica 5 por el número del centro. ¿Quién es el número del centro? N más 2. ¿Y quién era aquí? Era 15. Y aquí lo tenemos que es 15. Si nosotros venimos y sustituimos en esta parte 5 y en lugar de n, ¿quién debe de ir? Debe de ir el 13. 13 más 2. Aquí sería 13 más 2 es 15. Y 15 por 5, eso es 75. Que venimos a dar a esto mismo que tenemos aquí. Pues con esto nos hemos dado cuenta de cómo podríamos sumar 5 números que sean consecutivos ordenados de menor a mayor sin ninguna dificultad. Para finalizar, se les presenta una actividad en la que dice lo siguiente: escribe 5 números consecutivos representando el número del centro con n. Luego expresa la suma de estos números en términos de n. Pues para resolver esto, podríamos escribir cualquier secuencia numérica. Podríamos escribir, tomemos la básica: 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Tenemos 5 números consecutivos, que es lo primero que nos está pidiendo. Pero nos dice que el número del centro lo vamos a representar con n. Aquí es n. Si el número del centro es n, ¿cómo puedo escribir el número que le sigue?
aquí este sería 3. Entonces este es 3 más 1. Si ese es 3 más 1, significa que aquí escribiéndolo en base a n, este sería n más 1. El de aquí sería 3 más 2. El de abajo nos quedaría entonces como n más 2. ¿A alguien se le ocurre cómo puede ser este? Pues este sería simplemente 3 menos 1. A 3 le quito 1 y me queda este 2. Pues basándonos en lo anterior, el de aquí sería n menos 1. El de aquí nos quedaría n menos 2. Y el primero que tenemos aquí sería 3 menos 2. Dependiendo cómo se escriba la secuencia y a quién tomemos como referente, que va a ser nuestro primer número, que va a ser n, así vamos a escribir los demás. Podría también darse otro caso en el que n sea el último número. Si n fuera el último número, el número que se encuentra aquí atrás sería n menos 1, este sería n menos 2, este n menos 3 y n menos 4. Pero lo que nos han pedido en este caso sería esto. De aquí en adelante, ustedes ya pueden continuar y hacer algo similar a lo que se presenta en el libro de texto. Pero si aún les cuesta, lo sienten complicado y tienen duda, podemos hacer la suma de estos elementos. Y aquí tenemos n, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 veces n. 5n. Y aquí tenemos 2 más 1, 3, menos 1, 2, menos 2, 0. Entonces no le vamos a agregar nada porque me da como resultado 0. Y me dice que la suma de toda esta secuencia numérica sería 5 multiplicado por n. Ah, pero ¿quién es n? N es el número del centro. Entonces el número del centro verificamos que es 3. Y 5 multiplicado por 3, eso da 15. Y si sumamos estos números, 5 más 4 es 9, más 3 12, más 2 14, más 1 15. Y ese sería el resultado correcto. Ahora habría que hacer esto que está aquí en el número 2 de manera similar a como se encuentra en esta parte. Espero hayan comprendido y estemos pendientes para la próxima clase.